Esta noche apenas tengo 2 láminas. Y voy a pedir que la primera lámina va a tener como 3 estaciones, que es realmente la más significativa, ¿no? Rapidito, 6 personas solo van a leer, no van a comentar. Y después les tengo una trampita porque van a ir a hacer un análisis con voto y con una respuesta de justificación. ¿De acuerdo? Entonces, esta noche tenemos la segunda parte. Y la segunda parte ya específicamente nos habla qué exactamente significa pertenecer a la iglesia. De modo general, para cualquier bautizado, y de modo particular para los catequistas. Es una provocación nada más. Y en toda la revisión que hice encontré 6 probables respuestas a esa pregunta. Entonces voy a pedir distintas personas y no me hagan esperar segundos, el tiempo es oro. A propósito de mujeres de oro, lo que decía nuestro hermano. Entonces, estas son las 6 probables respuestas sobre esa pregunta. ¿Qué nos hace pertenecer a la iglesia? Nos hace pertenecer a la iglesia la participación en la celebración de los sacramentos. A ejemplo de las primeras comunidades cristianas, donde los hechos nos hablan que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Nos hace pertenecer a la iglesia la capacidad de nosotros de dar razón de nuestra fe y esperanza, texto confrontable en Pedro 3:15, que se expresa en la formación permanente. ¿Qué nos hace pertenecer a la iglesia? La participación activa en la vida interna de la iglesia, estructuras, servicios, como en la misión de la iglesia, dentro y fuera. ¿Qué nos hace pertenecer? La comunión con los pastores y los hermanos, en base a esa ley fundamental de la que nos habla Jesús, amar a Dios y al prójimo. Y el testimonio más bonito, miren cómo se ama. ¿Qué nos hace pertenecer a la iglesia? La responsabilidad y corresponsabilidad en el sostenimiento material, económico, financiero de la vida, por tanto es estructuras, personas, servicios, como de la misión, la acción pastoral. ¿Y qué nos hace pertenecer a la iglesia? La defensa pública de la institución iglesia como de los valores cristianos. Hay movilizaciones en las que a veces, y a veces me incluyo yo también, por la tele lo miro, ¿no? Y hay algunos hermanos y hermanas que están gritando, que están movilizándose, etcétera, etcétera. A mí también me ha tocado hacer movilizaciones a favor del medio ambiente, del Cristo Allah, y no había mucha gente. ¿Dónde están? Siempre protestamos y a veces no protestamos porque estamos expectantes, nada más. Entonces, estas son las 6 respuestas. Ahora, nos vamos a repartir en 6 grupitos. Y cada grupito va a recibir una sola de las frases que está ahí. ¿Qué van a hacer? Ahí está la encuesta. Esa frase, esa respuesta que nos hace pertenecer a la iglesia, tiene 3 opciones de marcar con ticket. Se cumple, ¡pum! Se cumple a media, ¡pum! No se cumple. Según discute el grupo, va a calificar, va a votar. Pero abajito dice por qué. Tienen que fundamentar su respuesta. Si es que cumple, cumple a medias o no cumple. Sean sinceros desde la experiencia que tienen de la iglesia en la que participan, pero también pueden pensar en la arquidiócesis, ¿ya? De manera general. La valoración puede ser propia de su parroquia,
pero como están mezclados de varias parroquias y vicarías, de pronto más bien se quedan en el nivel arquidiocesano. Y así su respuesta no va a ser un poquito Pilato, ¿no? Se van a lavar las manos. Son los otros, no yo. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a pedir, como no voy a repartir marcadores, nada de eso, van a anotar acá su respuesta, nombran a un hermano o hermana que luego comparta con la plenaria su respuesta. Y apenas para eso vamos a tener pues como unos 15 minutos, máximo 20. Pero en 15 minutos yo consulto. No hay una respuesta contundente, no se cumple. Y están diciéndonos también que es probable que haya catequistas que no participan de la celebración sacramental, particularmente de la Eucaristía. Y les quiero contar dos anécdotas. Mi formadora de catequesis fue Pilar Bengoechea Rica, una teresiana. Y ella iba a misa todos los días. Y yo le dije un día, Pilar, ¿no te aburre? ¿No te aburre ir a misa todos los días? ¿No? Porque además tú vas, me están grabando ni modo, a la catedral. Y en aquella época, pues, había cada padrecito que predicaba, ¿no? Entonces, y ella me contestó algo bien bonito. Si yo fuera por el que preside la Eucaristía, quizás como tú me sentiría totalmente aburrida. Yo voy porque creo firmemente que ese sacramento es el signo visible de la presencia de Cristo. Y si eso me lo tengo claro y mi fe me hace creer que es así, yo disfruto de lo que es ese signo sacramental en el que yo veo a Jesús. Fue muy bonito su testimonio. ¿Me entienden? Luego, un catequista que también me enseñó cuando mis primeros hijos, ¿no? En la catequesis familiar, dijo, ¿ven ahí que hay luz? Sí hay luz. Y el cable, bueno, aquí no se ve, antes se veía los cables por todos lados, ¿no? Miren esos cables, están sucios, pero cumplen de dar energía. Entonces a veces podemos cuestionar al padrecito, a la madrecita, al catequista o algún agente pastoral. No, ellos nos permiten la luz de la fe. No es cuestionar el medio, sino el fin. Y el fin es bueno. Entonces, creernos esto de los sacramentos como signos visibles de la presencia de Cristo cuesta. Yo también, en mis años que llevo de militancia eclesial, a veces hay cada homilía, cada celebración, que sí, efectivamente, ¿no? Me acuerdo mi hijito Roy me decía, papá, no me gusta ir a la... ¿Y por qué no te gusta? Porque el padre dice, párense, siéntense todo el tiempo. O sea, esa es una experiencia de nuestra niñez, de nuestra juventud. Entonces, hay que darle un sentido celebrativo, festivo, unos signos, una homilía. Además, los padrecitos habían sabido estudiar homilética, ¿no? Cuando la primera vez escuché eso, yo pensé que aprendían a hacer omelette. Y no era omelette, era homilética de homilía, ¿no? No es cualquier cosa, por supuesto. Pero ante todo, como catequistas, es verdad, ¿no? Hablamos para que los otros aprendan. Decimos lo que tienen que hacer los otros, aunque no lo hagamos nosotros. Ya, niños, vayan a la misa. Vayan, jóvenes, a la misa. Y yo me quedo afuera. ¿No? O aparentemente estoy haciendo un servicio, qué sé yo, viendo el tema del refrigerio, viendo el tema no sé qué, la formación que viene. Sí, son distractivos, ¿no? Distractivos que a veces nos quitan de lo esencial, pero es una interpelación. Tenemos que creernos como catequistas y como gente de pastoral en general que los sacramentos son signos visibles y eso nos hace miembros de la iglesia.
es como la comida diaria, ¿no? La capacidad de dar razón de nuestra fe y esperanza, en Pedro dice que se expresa en la formación permanente, pusimos que se cumple a media. ¿Por qué? Porque la capacidad de dar razón y fe de cada persona no es en general de los catequistas, que es un 50, un 40%, que tiene que ser la preparación de fe de un catequista para poder expresar, primero prepararse él personalmente, sanar él para poder ayudar, acompañar en la fe, en el camino, a las personas en el camino en busca de Jesús. Es una preparación permanente que se tiene que hacer como catequista. Digamos, hablamos de un médico que siempre se está preparando para curar a las personas. Y nosotros también es como una manera de curar, de ayudar a curar a las personas. Por esa razón tenemos que estar siempre leyendo la Biblia y preparándonos, porque nunca se acaba de aprender, ¿no? Y de sentir formas diferentes de tener fe y esperanza. Amén, amén. No es que no haya ofertas, sino que haya mayor participación y aprendizaje real. Yo algo sé, ¿no? Cuando sobre todo me invitan a dar conferencias masivas, me acuerdo una señora me dijo un día, ¿no? ¡Ay, qué bonita su conferencia! Ah, sí, ¿le gustó? Sí, qué hermosa. ¿Y de qué hablé? Ay, no me acuerdo, pero me gustó. ¿Se da cuenta? O sea, no me acuerdo, pero me gustó, ¿no? Entonces, justo hablábamos con Marina. En este tiempo, nuestra niñez, adolescencia y juventud está enfrentando algunos demonios. Está enfrentando el demonio del relativismo moral. Ya no hay valores universales. Lo malo o lo bueno ya es un juicio personal. Punto, se acabó. No me digas que está bien, yo sé. O sea, los valores universales, humanos-cristianos, ya no van siendo aceptados. Por eso se llama relativismo moral. Cada vez crece más un secularismo. Por favor, déjate macanas. Todo tiene que ser laico, todo tiene que ser terrenal, todo tiene que ser como no religioso. Es una tendencia. También hay un crecimiento, presumo que lo captan ustedes, Marlene no sé si lo percibe en la universidad y también en colegio escucho, cada vez está más naturalizado las opciones sexuales. Soy bi. Escucho en la universidad, pero casi como una cosa normal. Y también escucho a mamás, papás que tienen hijos en ámbitos educativos de colegio, también. Es una realidad. No hay que rasgarnos las vestiduras. Puede haber esa misma realidad en nuestras casas también. El tema es que es una realidad que está demandando algo de la iglesia, ¿no? Hay unos vacíos existenciales por aquello que es hermoso y es demonio, que son las redes sociales. Entonces, toda esa realidad, casi digo una mala palabra, pero como están filmando no voy a decir, nos desafía pues como catequistas. En nuestras manos está la fe y el compromiso de esa niñez, adolescencia y juventud de hoy, con esos signos, con esas realidades. O sea, no es cualquier cosa hoy ser catequista. Y por eso, decía Marina, me alegra que el Papa, a lo mejor no lo pensó de esa manera, que se atrevió a instituir. Y eso tiene que de alguna manera empujar, lo que decía nuestra hermana, a una mayor formación. Porque dar razón de nuestra fe y esperanza es sostener el credo, es sostener la doctrina, es sostener la tradición, ¿no? Es sostener, a ver, solamente levanten, al menos los que se han enterado, que la semana pasada la Conferencia Episcopal Boliviana nos entregó una nueva carta pastoral. ¿Alguien sabe?
Les voy a pasar el PDF. Para ser sincero, solo leí un poquito, tampoco lo leí yo. Es sobre la violencia, ¿no? Se atrevieron a trabajar el tema violencia, sobre todo en contra de la mujer, y lo han reflexionado en ese ver, juzgar y actuar. Y lo han entregado recién. Y yo no vi que la prensa hubiera resonado, ¿no? Se pasó a nivel de redes sociales, la conferencia episcopal, e incluso hizo, pero yo no sentí resonancia en medios de comunicación social, ¿no? Incluso para criticar a la iglesia, ¿no? Ni por esa razón, ¿no? Pero es una nueva carta, entonces hay que estar al tanto con esas cartas. Y particularmente esta carta, me comprometo a enviarlo, debe ser materia prima, porque dentro de la formación también responde a una realidad. Y una realidad que es muy frecuente en nuestros barrios, ¿no? Ahora, yo digo, con esto termino esta parte, dar razón de nuestra fe y esperanza significa estar altamente formados en 3 dimensiones: en ciencias religiosas, en ciencias humanas y en técnicas y tecnologías. Me va a decir alguien, pero un ratito, eso es como que ya nosotros no calificamos entonces. No, señores, no se olviden a quienes llamó Jesús como sus apóstoles. Y estos que eran pescadores, que eran trabajadores, no eran letrados, no eran profesionales, pero no por eso no han tenido una formación. Jesús les ha formado, pero de manera contundente. Por eso la eficacia de un Pedro, ¿no? Y de otros apóstoles, porque han sido formados, aún siendo llamados en la sencillez. Y eso es dar razón de nuestra fe. Entonces, no solamente es religiosa, es también humana. Por ejemplo, simplemente para ir, ¿cómo podían comprender una situación de crisis existencial de los catequizandos si no tienen algo de formación, información en psicología? ¿Cómo van a trabajar y comprender los códigos de los jóvenes y niños que ahora hablan otro lenguaje? Mezclan inglés, mezclan unos reduccionismos de términos, y si uno no está en eso, simplemente no les entiende. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Exacto. Entonces, se requiere una formación integral. Y les voy a decir algo. Más que ir a cursos, y hay que hacerlo, hablábamos con Padre Paco también, hay tanta demanda. Queremos formación, queremos formación. Se ofrece formación y participan pocos. Pero yo diría, hoy en día tenemos tanto acceso a información. Está todo en la web, en PDF baja, y si quieren simplemente en el buscador, lo que quieran preparar está ahí. Para no hablar de inteligencia artificial. Hay un término que no me acuerdo, chat. ¿Cómo se llama? El día sábado pasado estaba acompañando a 2 personas, pero busquemos en eso. No, yo quiero crearlo. Pero claro, buscar aquí, allá. Carlos, mira, son 6 minutos. Menos incluso, ¿no? Porque las preguntas, y qué hermosura, qué fácil. Pero yo me resisto todavía. ¿Me entienden? Pero me di cuenta ahí cómo de fácil se puede armar temas. Interesantísimo, ¿lo ves? Claro. Pero que no nos haga perder el sentido crítico y el sentido creativo, ¿no? Entonces, formación en ciencias religiosas, en ciencias humanas y en tecnologías. No se asusten. Ahora dicen, ay, me desanima, yo no. No. De a poquito se puede. Así como nos costó entrar en el WhatsApp, ya somos piluchis ahora, ¿no es cierto? En WhatsApp, vamos a ir entrando así, en nuevas tecnologías de a poco. Pero realmente si queremos comprender códigos de los niños, adolescentes y jóvenes de hoy, nos obliga.
a estar preparados. Bien. Bueno, como la pregunta, ¿no? ¿Qué nos hace pertenecer a la iglesia, a los catequistas? Evidentemente, si retrocedemos el tiempo, antes no había la preparación, solamente tenía que confirmarse y podía trabajar en la iglesia para dar cursos de primera comunión. Posteriormente ha transcurrido el tiempo y se ha empezado a hacer ya los cursos, la preparación para los catequistas. Pese a ello, lo que decía usted de que antes era más, digamos, había más responsabilidad que ahora. Ahora los catequistas, incluso de haberse sido preparados, pues no cumplen, digamos, ¿no? Yo tengo ese problema con algunos de mis catequistas. No todos han hecho los 3 años, están con 1 año, hay que rogarles para que vayan. Entonces, todo dentro, mi opinión, el concepto que yo tengo de tantos años que trabajo, es un cumplimiento a medias. ¿Por qué? Porque lamentablemente todo empieza en casa. ¿Ya? Hay jóvenes o muchachos o niños también que quieren ser parte de algún grupo de niños, no lo hacen porque la mamá no tiene tiempo, no puede llevarlos. Entonces, pues no van a estar presentes. Ahora, si ellos quieren cumplir con su sacramento, lo hagan. Yo manejo a los padres también, ¿no? Pero escucho cada cosa que realmente, pues no es como para decir, sí, Señor, una maravilla, digamos, ¿no? O algo se les dice, entonces no podemos nosotros decir más. ¿Por qué? Porque también la tecnología. Que vamos a leer el libro, sí está, yo lo voy a sacar, lo voy a bajar por internet y demás cosas. Entonces parecería, como había un padre, no recuerdo, en Oruro, decía, todo habrá que hacerlo tecnológicamente, porque los jóvenes están ya acostumbrados a la tecnología. Entonces lo que vamos a hacer es modernizarnos, no queda otra cosa. Eso decía un sacerdote. En muchas partes tenía razón, ¿no? Porque hoy en día te dicen, no, hay que bajarlo y están con su celular, cuesta arriba, cuesta abajo y en todo momento. Entonces yo pienso que la falta también de tiempo que lo ponen, ¿no? Tanto los jóvenes o los niños o los padres, porque al fin y al cabo tenemos que globalizarlo y unirlos toda la familia, porque eso es parte de la catequesis, ¿no es cierto? De que los padres son parte primordial de los hijos y allí tienen que ellos ayudarnos a nosotros los catequistas. Entonces yo veo que realmente todo cumplimiento es la falta de tiempo, la organización tal vez de la familia, como decía también los valores, en fin, tantas cosas que hasta el Papa lo dice, ¿no? Tan importante es la familia, y eso es cierto. Yo he estado un tiempo con eso de hacer que la familia y la familia visitar todo, pero es un poquito difícil. Ahora, no sé si más después se pueda o solamente lo hagamos, como decía ese sacerdote en Oruro, ¿no? Mediante la tecnología. Claro. Y él tenía su canal ya para ver a los jóvenes, a los niños y con los mismos catequistas. Eso sería, bien, tenemos que gracias. mejorar. Y nos preguntamos entonces, a ver, voy a ser provocativo en esto. Dice que pertenecer a la iglesia específicamente como catequistas es ser activos, participar activamente en la vida y la misión. Primer dato. ¿Cuánto por ciento de bolivianos se profesan católicos? Hemos bajado un poquito menos de 70. Antes, en los 60, 70 éramos 80. Y los evangélicos van creciendo por encima del 20%. Pero en mi capilla, una vez se nos ocurrió hacer una encuesta. Y resulta que era mentira, 70%, que era mentira, 60%, apenas era el 2%. Los indicadores eran
participación en la misa. Sentido de vivir como comunidad parroquial. Se fue reduciendo. Con lo cual ya nos empezamos a asustar. Oye, no somos mayoría. Lo mismo, a nivel mundial, de los más de 7.000 millones de habitantes que hay en el planeta, 1,5 millones, más de 1.000 millones, casi llegando a la mitad más de eso, son católicos. La pregunta es si es real, ¿no? Y la pregunta es, ya a nivel particular de catequistas, ¿qué significa ser activos en la vida y en la misión? Primero, en la vida. Es sentirnos copropietarios de la iglesia. El propietario es Jesús. Sobre ti edificaré mi iglesia. El dueño es Él. Pero nosotros participamos también de ese derecho propietario. Es nuestra propiedad. Y cuando es nuestra propiedad, la cuidamos, la peleamos, la defendemos. Falta eso. Todavía hay en una parte de nuestra gente que la iglesia es un asunto de curas y monjas. No de mí. Yo lo máximo que voy es la hora, los 45 minutos o la media hora entre semana que dura la misa. Punto. Ni me fijo si hay ventanas con todos los vidrios, si hay ventiladoras. No, es que no es mía. La iglesia no es mía. Es del padrecito, es de la madrecita. En el mejor de los casos, es del catequista, ¿no? Pero no es mía. No hay sentido de pertenencia. Y quizás, a riesgo de equivocarme, más bien en iglesias evangélicas hay más sentido de pertenencia. Claro. Y cuando se predica más fuerte cuando hay que hablar del diezmo. Con más énfasis en esa parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, simplemente, y me gustó mucho que Monseñor René, cuando lo posesionaban a Padre Fernando Cabrero, como párroco de la parroquia universitaria, dijo algo bien bonito. Tomen en cuenta que también los párrocos son humanos. Alguna vez pregúntenle, ¿se siente bien? ¿Tiene algún problema? ¿Cómo está usted? No es nomás esperar que me confiese, que me escuche, que me ayude. Oye, también es un ser necesitado. El cura, la monja, bueno, hablando no peyorativamente, ¿no?, necesitan también cercanía humana. A lo mejor están sufriendo soledad. A lo mejor están queriendo comer algo rico y no pueden hacerlo si no les invitamos a casa. Eso es ser parte activa en la vida interna. Es preocuparnos para ver qué hermanos están en una... Oye, me contaste que el otro día tu hijo estaba mal. ¿Cómo está? Es vida interna. ¿Cómo está la organización? ¿Cómo están los grupos? ¿Cómo están los ministerios? ¿Alguna vez que el que toca guitarra y canta necesita un espaldarazo? Oye, me encanta cómo lo haces. Es que soy miembro activo en la vida interna, tanto en las estructuras, en la organización, como en el estado anímico de las personas. Y por supuesto, luego de eso, en la misión. Soy catequista, bien. No estoy diciendo ni promoviendo que se pongan más sombreros que ya de los que tienen, ¿no? Son catequistas, miembros de Cáritas Parroquial, lectores, ministros extraordinarios de comunión. Dios mío, faltan sombreros. No estoy diciendo eso, pero sí no de manera estanca, de manera solamente reduccionista. Esto es lo mío y punto, ¿qué me importa lo demás? No, es mirar lo que es la vida y la misión de la iglesia en la parte carismática, en la parte litúrgica y en la parte diaconal. Eso tenemos que tomar en cuenta. A veces nos olvidamos. Yo creo que la intención del Papa, con el sínodo sobre la sinodalidad, porque como que se fumó algo, Francisco, ¿cómo?
Los sínodos son temáticos. Tiene que tener un tema, como lo hubo Juventudes, Familia, Amazonía, son temas. Pero hacer un sínodo sobre la sinodalidad. Pero yo creo, si ustedes ven el objetivo, él dice, el objetivo no es más papeles, es resucitar esperanzas, es generar encuentros. O sea, lo dice tan bonito, y creo que el sínodo nos debiera permitir mirar nuestra vida interna, la vida institucional de la iglesia, para un poquito sanar heridas, despertar entusiasmos. Y solo con esa fuerza, la misión de la iglesia se cumple. Tómenlo en cuenta eso, ¿ya? Hay que preocuparse por cada miembro, presbiterio, vida religiosa, hermanos que están en otros ministerios, que somos familia. Nos tenemos que preocupar. Es la cultura del cuidado, del que nos hablaba el Papa Francisco, no sé si fue en un mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, o en alguna otra parte, o en la Fratelli Tutti, no me acuerdo. Pero la cultura del cuidado, ¿no? Que es muy bonito. La comunión con los pastores y los hermanos en base a la ley fundamental. Amar a Dios y al prójimo. Mateo 22, 34, 40. Y al testimonio más importante. Miren cómo se aman. Hechos. Hemos visto, hemos hablado y hemos dicho que se cumple. Yeah. Se cumple. ¿Por qué? Porque somos de Dios y cumplimos con el gran mandato de Jesús. Es una sola iglesia viva. La fe y la oración nos tiene con un testimonio vivo, lleno de esperanza y caridad. El pertenecer a la iglesia, particularmente pensando en catequistas, es que hay comunión. Hay comunión con los pastores. ¿Quiénes son los pastores? Hay dos solamente. Obispo está bien. ¿El otro? Párroco. La comunión con los pastores implica tres actitudes. La primera actitud es que ellos nos envían. No vamos por nuestra cuenta. Alguien nos envía. Obviamente Jesús, ¿no? Y nos pensó desde siempre. Desde la perspectiva humana, religiosa, es el párroco en relación a la misión que cumplimos dentro de la comunidad parroquial. Y a nivel arquidiocesano, el obispo. Pues una primera actitud es, soy enviado. Estoy en comunión porque soy enviado. Por alguien, por el pastor. Segundo, actitud de obediencia. Esto lo escuché en una reunión el día miércoles, tuvimos una reunión de un equipo de la pastoral, de la parroquia universitaria, y yo no lo saqué, hasta me molestó un poquito que lo hayan planteado, ¿no? Pero en la medida en que iban hablando del sentido de obediencia, me fui convenciendo que la clave era comunión. Nos guste o no nos guste, la autoridad es el párroco. Y él toma las decisiones, está en el código canónico, como lo hace el obispo a nivel de una diócesis. Sé, entre paréntesis, que para el pastor, obispo o párroco, es un buen negocio la comunión y participación de la gente. Es un buen negocio, en el sentido positivo de que le da legitimidad, ¿ya? Le hace ser aceptado. Él tiene la potestad canónica de tomar decisiones, apartarse de las sugerencias, de las ternas, lo que fuera lo que la gente diga. Pero sabe que si no actúa en comunión y participación, puede quedar relegado y puede quedar solo. Pero tiene la autoridad. Y hay que deberle obediencia.
Obediencia en términos de coherencia con el Evangelio. Debe tener, por supuesto, autoridad moral para que yo sea obediente. ¿Entienden? Entonces, esa actitud también es importante. El tema de reconocimiento de la autoridad que implica obediencia. Y tercero, un poquito nos anticipamos por lo que dijimos hace rato, es la actitud humana de reconocer a un hermano, que es un ser humano necesitado, con problemas, con crisis, con dudas, con soledad, con enfermedades. Esa realidad también es muy humana. Y hay que saber tener esta comunión humana también. Es bonito que alguna vez se invita al padre. Bueno, me imagino, ¿no? Que ustedes alguna vez a su párroco o a su vicario parroquial, oye, vente a venir a comer este domingo, ¿no? Ya sea porque simplemente quiero que compartas, o porque es el cumpleaños de alguien, o porque hay un acontecimiento, lo que sea, ¿no? Ahora, también depende mucho de ellos que quieran participar, ¿no? Porque puede ser que a veces digan, no, yo prefiero quedarme en mi cuartito con mi Netflix y ya. O esa dieta. También, sí, también pasa eso. Bien. Y con los hermanos. Aquí siempre está el tema eterno. Hay una canción de Ricardo Arjona de los años 80, creo que fue 89, que se llama Jesús Verbo no sustantivo. Seguro que los que somos un poquito mayores lo hemos escuchado, lo hemos cantado. Yo en la catequesis, estaba en la catequesis fuerte y dura, usábamos fichas y esa canción. No sé si te acuerdas tú, Yuri, de lo que era el Seica, pero antes del Seica, yo fui participante, simplemente se llamaba Programa del Seminario San José, además era antes, no era San Lorenzo. Ahí teníamos convivencias con jóvenes toda una mañana, toda una tarde, toda una noche. Y ahí trabajamos esta ficha, ¿no? Que en Guatemala esa canción fue censurada. Y hay una partecita que dice, Doña Carlota era la más religiosa y me ponchó 100 pelotas. ¿No? Entonces, en el sentido de que debemos dar testimonio de ese amor. No hay nada más contagiante, no hay nada más evangelizador. San Agustín que decía, creo que era San Agustín que dijo, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. O sea, cuando hay amor no hay daño, no hay ofensa. Si te corrijo, lo hago en la corrección fraterna y cristiana evangélica. Pero sé que me lo estás diciendo porque me amas. En el amor no hay daño. Entonces, esa actitud en relación a los otros y en los tiempos de las primeras comunidades era el atractivo más grande. Era la fuerza magnética que convertía, ¿no? No era tanto el predicar, el celebrar, que también son importantes, sino el amor. ¿De acuerdo? Entonces, eso debe quedar claro. Comunión con los pastores y los hermanos. Porque al fin y al cabo, como alguien ha mencionado, compartimos la misma fe, la misma esperanza, el mismo espíritu. ¿Qué nos hace pertenecer a la iglesia, a lo catequista? La responsabilidad y corresponsabilidad en el sostenimiento de la vida y misión de la iglesia parroquia. Acá le hemos puesto, hemos dialogado acá con el grupo, entre todos, como estamos en general hablando, ¿ya? Se cumple, ¿ya? Se cumple porque somos activos, participativos, dinámicos, alegres, tenemos amor, paciencia, ya fuimos llamados a ser servidores y misioneros para el mundo, anunciando las bienaventuranzas de Dios, listos para cualquier misión que se nos presente en la iglesia y tener la gracia del Señor. Es un tema muy delicado. ¿Quién sostiene a la iglesia? ¿Quién sostiene a los pastores o a la vida consagrada? ¿Y quién sostiene las obras? Y aquí hay que recordar simplemente el ejemplo que Jesús da
con la viuda del Evangelio. ¿Se acuerda alguien? A ver, si nos hace un resumen de qué trata. ¿O cuál es la idea de esa parábola que Jesús nos presenta con la viuda del Evangelio? Exacto. Exacto. Ella dio de lo que necesitaba. Los fariseos daban de lo que les sobraba. La verdadera ofrenda es aquella que duele darla. Duele dar, duele al bolsillo. Porque de pronto es, pues, 10 bolivianos de pan, de pronto es, no sé qué, un panchito, ¿no? De pronto es alguna cosa para la familia. Y mucho más cuando hay tiempos en los cuales se pide, va a haber una doble colecta porque necesitamos para tales hermanos la calle. O sea, claro, ya empieza uno a decir, madre mía, ahora otra vez, ¿no? O sea, pero tiene que dolernos en el sentido positivo. Porque hay una viuda que nos enseñó que dio más que todos, aunque dio menos que todos, porque dio de lo que realmente necesitaba. Entonces tenemos que dar en ese espíritu. De lo que realmente damos es de lo que necesitamos. Y segundo, hay que saber que Monseñor René no paga salario a los párrocos. No hay. El sostenimiento es de la comunidad parroquial. Por eso hay párrocos que pueden comer un poquito mejor que otros, dependiendo de dónde estén. ¿No? Y puede que algún párroco diga, pucha, me han traído a esta parroquia pobre, o probetona. Como castigo más o menos. ¿No? Pero eso, hay que creer en la providencia, pero también en la viuda, ¿no? Que dio, porque era pobre, de lo que necesitaba. Pero sí, hay que crecer. Ha habido tantos, el proyecto Caliza, por ejemplo, me acuerdo en la arquidiócesis con el cardenal, ¿no? En mi capilla nos inventamos que el diezmo Antiguo Testamento, pero el Nuevo la ofrenda, pero pusimos, ¿no? Que cada familia se comprometa con un monto mensual. 50 pesos, 100 pesos, lo que sea, lo que pueda dar. No es su diezmo, no es el 10%, pero es un monto que deciden dar de manera mensual. Y claro, eso está acompañada la transparencia, ¿no? Plan, papelógrafo, ahora PowerPoint. Ingresó el mes de septiembre 9,000 bolivianos. De los 9,000 se pagó la secretaria tanto, aportes de empleador tanto, en luz, en agua, se hizo un arreglo bonito, se puso no sé qué y se gastó 7,000. Saldo 9,000. Va, saldo 2,000. Eso anima, ¿no? Eso anima, porque se sabe para qué va. Pero la sostenibilidad, reitero, de la iglesia es nuestra. Cada vez es más nuestra, porque cada vez hay menos misioneros extranjeros. Porque antes, la mayoría eran extranjeros y tenían buen billetito, aunque sean franciscanos. ¿No? Entonces como que uno esperaba, ¿no? Que me den, que me den, que me den. No, ahora cada vez son más diocesanos o son más bolivianos. Y son yescas. Claro. Claro. Además había más facilidades para bueno, sigue siendo vigente mientras se respete la naturaleza jurídica de la Iglesia, que es entidad de derecho público internacional. La exención impositiva sobre vehículos y sobre bienes inmuebles debería seguir. No es por su condición religiosa, es por su naturaleza jurídica. La única que es de derecho público internacional es la católica. Las evangélicas son de derecho privado. Por eso es que el Estado les debe dar personalidad jurídica. En cambio, la Iglesia Católica no, porque tiene su propio derecho, ¿ya?
Esas cositas también el Estado, sobre todo actual, tiene que entender, ¿no? Tiene que entender. Y por eso todavía podemos tener exención impositiva, ¿no? Hay algo que nos han... Ay, casi digo una mala palabra, es que me filmo, ¿no? Desde el 2010, lamentablemente nos hacen pagar impuestos por las donaciones, que antes estaba liberado. Ahí sí nos han perjudicado. ¿Qué nos hace pertenecer a la iglesia a los catequistas? La defensa pública de la institución y los valores cristianos. Cuando hay normas estatales, políticas públicas o acciones de grupos interesados que son amenazantes. Antes de responder, hay 2 puntos que dice acá. La defensa pública de la institución y los valores cristianos. Bueno, nosotros al inicio como catequistas tenemos los valores que nos inculcan los sacerdotes, también nuestra preparación en la escuela. Y sabemos, ¿no?, que nosotros estamos para dar testimonio, ¿no?, de vida y llevando siempre la palabra de Dios. Pero hay una cosa que dice acá, cuando hay normas estatales, políticas, públicas, acciones de grupos interesados que son amenazantes, un poco los direcciona a los 3 niveles del Estado, ¿no?, que a veces nos ponen condiciones o algo para poder hacer, ¿no? Y hemos puesto que nosotros cumplimos a media. ¿Por qué? Porque a veces si hay una ayuda, por ejemplo en este caso de los incendios que ha habido, a veces no sabemos dónde llegan las cosas que hemos puesto, que hemos recolectado para ellos, ¿no? Y nos hace un poquito de ser un poco empáticos a cambiar la realidad y nos hace que nos falte un poco de perseverancia dentro de la misma comunidad y más en compromiso, ¿no? Somos parte del pueblo de Dios, iglesia, pero también de la institución iglesia. Y esta institución tiene autoridades, tiene estructuras, tiene naturaleza jurídica y tiene también intereses en el sentido positivo. Hay que asumirlo y hay que defenderlo. Por ejemplo, en el proceso constituyente 2006-2008, la Iglesia defendió su naturaleza jurídica y sus valores en la Asamblea Constituyente. ¿Cuántos han apoyado? ¿Cuántos se han enterado? No lo sé. Pero ha sido una defensa institucional y los valores, tema familia, tema educación, tema derecho a la vida, tantas cosas que estaban en juego en ese momento. Si aquí estuvieran los hogares acá, a pesar de que sean religiosas algunas de ellas, hablarían malas palabras. Porque ahora hay cada vez menos apoyo de los niveles de gobierno en términos de becas alimenticias, de pago de servicios, de algunos ítems, porque no se logran enterar que lo que hacen son servicios sociales, inspirados en una naturaleza religiosa y misión evangelizadora, pero son sociales, con lo cual es responsabilidad estatal. No puede decir el Estado en cualquier nivel de gobierno, como ya somos un Estado laico, no tenemos que darles nada. Si estuvieran acá hospitales, igual. Si estuviera el sistema educativo, igual. Pero ¿cómo? Si la Constitución dice que nos van a respetar el derecho de administración y acá no tengo pito que tocar para definir directores ni docentes. ¿Se dan cuenta? Hay normas, políticas públicas, de cualquier nivel de gobierno, no solamente del nivel nacional, puede ser departamental o municipal. Tenemos que salir a defender la institución y salir a defender los valores. Por ejemplo, lo más fuerte que se escucha, y a lo mejor han participado algunos de los que están acá, es el tema de la ideología, de acciones en relación a la ideología de género, a todo el sistema educativo que empezó a hacer libros con carácter ideológico, no de formación humanista. ¿Entienden, no? Entonces, son esas situaciones que nos obligan a ser militantes, ponernos, no digo la ametralladora, pero ponernos los argumentos como misiles para ir a la guerra en el sentido metafórico. ¿Entienden? Muy bien. Les pido ponerse de pie, por favor. Y vamos a terminar con un decálogo que nos dejó como herencia el Papa Juan Pablo II en la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Puebla, México,
en 1979. Y quisiera que lo podamos rezar, aunque es un texto que él nos da, rezarlo como que si eso fuera nuestra espiritualidad como laicos en general y como catequistas en particular. Entonces, todos leemos casi en actitud de rezo. Cristianos con vocación de santidad, sólidos en su fe, seguros en la doctrina propuesta por el magisterio auténtico, firmes y activos en la Iglesia, cimentados en una densa vida espiritual, perseverantes en el testimonio y acción evangélica, coherentes y valientes en sus compromisos temporales, constantes promotores de la paz y justicia contra violencia u opresión, agudos en el discernimiento crítico de las situaciones e ideologías a la luz de las enseñanzas sociales de la Iglesia, confiados en la esperanza del Señor. Que ojalá esta sea nuestra espiritualidad como catequistas. Y para que no crean que aquí no me acordé, hay el trabajo. El trabajo consiste en elegir una de las 6 respuestas, ¿no?, de respuestas de pertenencia a la Iglesia y elaborar un texto. Quise poner un artículo, pero como son apenas ¿cuántas líneas? 10, pues un texto. Para arriba. Ah, ya. Entonces me gustaría que a ese texto le pongan el método ver, juzgar y actuar. Si eligen uno, ¿cómo está actualmente la realidad? ¿Cómo debería ser? ¿Y qué recomienda para que sea realidad? ¿Captan? Casi todos manejamos el método, ¿verdad? Bien, entonces aplicando ese método, por favor, les pido que puedan elaborar este texto y mandar. Como dice Calimán, yo soy galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable en los exámenes. Así que vamos a calificar. Muchas gracias. Gracias.